Jolina, soy de Brasil. Estuve trabajando con los modelos de fideicomisos comunitarios de tierra desde 2018, cuando conocí el modelo, exactamente con la experiencia del caño Martín Peña. Así que estoy muy contenta de que María haya podido presentar antes que yo, porque la experiencia de Puerto Rico es nuestra inspiración y debería ser una inspiración para todos los grupos, para todos los que quieren saber más sobre un fideicomiso comunitario de tierra exitoso en el sur global. Primero voy a compartir un breve contexto sobre los asentamientos informales en general y sobre los fideicomisos comunitarios de tierra en asentamientos informales. Por supuesto, si bien María y yo compartimos experiencias en contextos informales, sabemos que los fideicomisos comunitarios de tierra son un modelo muy exitoso en construcciones más nuevas, en cooperativas, en las viviendas en general. Así que es muy importante desde el comienzo explicarles a todos que los fideicomisos comunitarios de tierra no son una receta que uno tiene que seguir de una manera u otra, sino que es un modelo que puede ser adaptado para muchos contextos, muchas posibilidades, muchos tipos de vivienda. Así que esto es realmente importante y es uno de los puntos más fuertes del modelo para mí. Hablemos un poco sobre este contexto. Estamos aquí hablando sobre asentamientos informales y tenemos la impresión, tenemos la sensación de que esta es una excepción en el mundo, de que es una excepción en nuestras ciudades, un lugar que debe ser revisado, que no debería estar allí, pero en realidad estamos hablando de una realidad global. Tenemos algunos datos muy interesantes. Más o menos el 85% de todas las viviendas en todo el mundo se construye de forma ilegal, es decir, fuera de la ley, fuera de las reglas de la construcción. Y para 2050, o sea que dentro de 25 años, probablemente vamos a tener casi un tercio de la humanidad, ya sea urbana o rural, viviendo en asentamientos informales. O sea, no estamos hablando de algo que tiene que terminar, algo que tiene que ser arreglado. Estamos hablando de una tendencia del crecimiento de la ciudad y de las posibilidades de vivienda. Y los asentamientos informales no son simplemente un lugar precario. Estamos hablando de territorios que podrían darle a cualquier ciudad la posibilidad de darle vivienda asequible, que es muy difícil para las personas de bajos ingresos. Son lugares que se construyen sin ninguna regulación externa, o sea, se construyen considerando las necesidades de los residentes, que son autoconstruidas, o sea, generalmente son construidas por los propios residentes, que se reúnen y tratan de arreglar cosas, tratan de construir cosas, y esto definitivamente puede ayudarlos, no simplemente para obedecer a alguna ley externa o algún grupo externo. Y son únicas. María nos contó sobre la experiencia del Caño. El Caño es una comunidad de bajos ingresos de Puerto Rico y el Caño es totalmente diferente de las favelas de Río y les voy a mostrar algunas imágenes de la realidad que enfrentamos aquí. Y estoy bastante segura de que el Caño Martín Peña y las favelas de Río son totalmente diferentes de los asentamientos informales en otro país, en África, en Asia, en otro país de Sudamérica, América Latina. Así que la flexibilidad del modelo del fideicomiso comunitario de tierra es muy importante para garantizar que puede ser una opción en cualquier país. Los asentamientos informales presentan para nosotros algunos desafíos, por supuesto, pero también posibilidades.
Tenemos entonces como desafío la tenencia de la tierra. Normalmente tenemos algunos desafíos relacionados con el título de la tierra y una forma de garantizar que los residentes se van a quedar en su territorio después de algunas mejoras por las que podemos luchar y que podemos tratar de implementar en nuestros proyectos. Por supuesto, también tenemos desafíos relacionados con la infraestructura, relacionados con los servicios públicos. Tenemos normalmente una relación complicada con el sector público, pero también tenemos muchas posibilidades. Estamos hablando de territorios en los que las soluciones innovadoras, incluso si son muy simples, generalmente son muy innovadoras, muy creativas para garantizar las necesidades de los residentes. También tenemos lazos sociales fuertes y necesitamos preservarlos. Es muy importante mantener eso. Tenemos toda la solidaridad entre los residentes, incluso considerando todo el individualismo que tenemos en nuestra sociedad en la actualidad. Y tenemos también muchas habilidades de autogobernanza. Es muy difícil para nosotros. Imaginen cómo podemos aprender o enseñar la autogobernanza. Es muy difícil, pero en los asentamientos informales tenemos las personas más capaces que ya conocen sobre autogobernanza, están acostumbradas a aplicar esto en sus territorios, a hacerse cargo de las necesidades más diversas. Y este es un punto muy fuerte, es una posibilidad que deberíamos mantener. Entonces, toda esta situación de precariedad, territorios que necesitan mejora, pero también territorios con muchas posibilidades, mucho potencial, ¿por qué pensar en un fideicomiso comunitario de tierra? ¿Por qué puede ser importante para nosotros? Primero, el modelo legal del fideicomiso comunitario de tierra que María nos contó, bueno, es la separación entre el título de la tierra que, que pertenece a toda la comunidad y el título de la casa que pertenece a cada individuo, a cada familia, a los residentes. Este mecanismo, que puede sonar muy sencillo en realidad, es responsable de garantizar la vivienda permanente, garantizar la asequibilidad, garantizar que las personas van a permanecer en sus territorios. Y esto sucede porque la mayor parte del valor de la vivienda tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la ubicación. Entonces, cuando decimos que la tierra va a pertenecer a la comunidad para siempre y no va a estar en el mercado, estamos diciendo que ese valor que aumenta con el tiempo, que aumenta con las mejoras, ese valor para siempre va a ser para la comunidad. Ese valor no va a tener un impacto en el precio de las viviendas. Las viviendas van a ser asequibles a perpetuidad porque se van a vender por sí mismas. Y el precio de la ubicación, el precio que retiene todas las mejoras y que va creciendo con las mejoras, ese valor se queda con la comunidad, lo retiene la comunidad y evita todo el proceso de especulación. Además, el fideicomiso comunitario de tierra puede mantener los activos comunes desarrollados a través de la informalidad. O sea que el fideicomiso comunitario de tierra tiene la posibilidad de reconocer el trabajo que alguna comunidad ya hizo en sus territorios y mantener esos activos comunes. No es un modelo que vino para decir, tienen que hacer de una forma totalmente diferente, tenemos que cambiar todo en el territorio. No, deberíamos mantener lo que es interesante de mantener y mejorar lo que necesitamos para garantizar una vida mejor para los residentes. El fideicomiso comunitario de tierra también puede mantener este inventario de viviendas asequibles, que de hecho está en asentamientos informales en nuestras ciudades.
Incluso si hay un modelo mucho más conocido, nosotros en muchos casos estamos hablando de viviendas informales, estamos hablando de tierra informal, incluso en la iniciativa. Así que en la mayoría de nuestras ciudades, estas viviendas asequibles están en estas tierras informales y así lo tenemos que mantener. Los fideicomisos comunitarios de tierra no solo permiten, sino que alientan la autoorganización. La idea no es pasarle la responsabilidad a una institución o a una ONG o a algo, sino que está para garantizar que la gente va a estar empoderada para continuar autogobernando sus territorios. Entonces, ¿cuáles son los componentes centrales de un fideicomiso comunitario de tierra? De cualquiera, en cualquier lugar. Podemos hablar de una favela, podemos hablar de alguna CLT en Estados Unidos, en Europa, podemos hablar de un fideicomiso junto con una cooperativa. En cualquier caso, tenemos estos 5 componentes principales. Tenemos la membresía voluntaria. Nadie tiene que ser obligado a formar parte de un fideicomiso comunitario de tierra. Tenemos la tierra de título colectivo, las viviendas de título individual, o sea, este mecanismo de separación que les estaba comentando antes. Tenemos también el control comunitario del fideicomiso de tierra, o sea, no es una institución que va a venir y va a controlar el territorio, no. La institución está formada y gobernada por los residentes y tenemos la asequibilidad permanente de las viviendas y la seguridad de la tenencia de la tierra para los residentes. Esos son los principales componentes. Aquí tenemos algunas imágenes que les muestran lo que yo les estaba comentando. Tenemos en la propiedad convencional, en el título convencional a la propiedad, tenemos la propiedad individual de la vivienda y de la tierra. En el fideicomiso comunitario de tierra tenemos la separación. Tenemos el título colectivo de la tierra y el título individual de la vivienda, de la construcción. Por eso es bastante sencillo, pero bastante revolucionario cuando hablamos del el valor de la tierra y cómo preservarla de la especulación del mercado inmobiliario. Entonces, los fideicomisos de tierra en asentamientos informales o incluso en nuevas viviendas es derechos colectivos sobre la tierra, derechos individuales sobre las viviendas, sobre las construcciones, y esta combinación lleva a un derecho más robusto a la vivienda adecuada. O sea, llegamos no solo a aspectos formales o legales que garantizan este arreglo formal para la colectividad, sino que también empoderamos a las personas para mejorar y para luchar por sus territorios. Ahora, en mis últimos minutos quiero hablar un poco sobre nuestra experiencia en Brasil. Tenemos el Fideicomiso Comunitario de Tierra Favela. En Río, en la actualidad, tenemos alrededor de 1.200 favelas. Es muchísimo. Un cuarto de la población de Río de Janeiro vive en favelas, en asentamientos informales en la ciudad. Son territorios muy consolidados, con una larga historia, y esto es muy importante porque la gente quiere permanecer en sus territorios. Sus madres, sus abuelas vivían allí, así que la gente tiene un recuerdo, tiene este lazo con el territorio y esto es muy importante. Acá vemos algunas imágenes para que ustedes entiendan. Río de Janeiro es una ciudad con muchas montañas. Las favelas solían estar en esas montañas. Aquí tenemos algunas fotos para que entiendan cómo viven, algunos aspectos de la precariedad, pero también muchas posibilidades. Aquí tenemos más imágenes de las favelas, los niños jugando. Son lugares muy interesantes, definidos no solamente por la precariedad, sino definidos también por la cultura,
por el conocimiento de autoconstrucción, definido por mucha riqueza que debe mantenerse. Bueno, en Río tenemos un desafío muy importante relacionado con la tenencia de la tierra. Tenemos muchas favelas ubicadas en mm, lugares muy valorados de la ciudad. Y siempre estas favelas tienen amenaza de desalojo porque son lugares muy interesantes para el mercado inmobiliario y por supuesto quieren hacer otro uso de estos territorios. Entonces aquí vemos un mapa que muestra algunos desalojos durante 2009 a 2016 en Río. Entonces tenemos muchas favelas que fueron absolutamente destruidas. La gente se movió en distintas direcciones dentro de la ciudad y esto tuvo un impacto muy fuerte en sus vidas. Tenemos un aumento muy severo de los precios de las viviendas en Río durante este periodo y en este contexto fue muy importante para nosotros empezar a pensar en un modelo que pudiera garantizar la formalización de la vivienda, la formalización de la tenencia de la tierra, la formalización del título de la tierra y del título de la vivienda, pero de una forma que garantizara que los residentes pudieran quedarse. Aquí tenemos una cita de una residente de una de esas favelas que quedó totalmente destruida. Y ella dice que los documentos, los simples documentos, no garantiza que puedan quedarse en su tierra, porque ella tenía dos documentos. Incluso con esos dos documentos fue desalojada de su casa. Entonces empezamos a pensar en los fideicomisos comunitarios de tierra como modelo para las favelas de Brasil, muy inspirados en la experiencia de Puerto Rico con Caño Martín Peña. Empezamos a tener muchas reuniones con residentes, con técnicos, movimientos sociales, personas de toda la sociedad que trabajan en vivienda o están preocupados por el tema de la vivienda, para pensar en el modelo, para pensar si realmente tienen sentido traer estos fideicomisos de tierra a Brasil. Y realmente tiene sentido pensar en este arreglo para las favelas. Y tenemos un, un reconocimiento muy importante a lo largo de este periodo. Tenemos cada vez más interés en los fideicomisos de tierra en todas las regiones de Brasil. Brasil es un país continental y tenemos desafíos muy diferentes en diferentes regiones, pero todos en el país hablan sobre los fideicomisos comunitarios de tierra como posibilidad, como algo que hay que explorar. Los fideicomisos comunitarios de tierra ya están reconocidos por la legislación en Brasil y esto es muy importante. Tenemos una red muy dinámica de académicos que trabajan con el modelo, que reflexionan sobre el modelo y por supuesto nos ayudan a adoptar la mejor forma para estos fideicomisos en Brasil. Y tenemos un proyecto de ley nacional ahora que está tramitando a nivel federal. Y si este proyecto es aprobado, este fideicomiso comunitario de tierra va a ser un, va a ser una realidad en todo el país. Ya tenemos las herramientas para garantizar que podemos aplicar los CLT en Brasil, como dijo María, en Puerto Rico. De hecho, Brasil y Puerto Rico usan casi la misma estructura legal para los fideicomisos comunitarios de tierra, pero tener nuestra ley, tener este reconocimiento por parte del gobierno es muy importante para garantizar que se aplique. Aquí tenemos una imagen que sintetiza, resume la idea de un fideicomiso comunitario de tierra para nosotros en Brasil. Tenemos la comunidad que sostiene la tierra y que apoya el territorio y la persona, el individuo que sostiene su casa, que
sostiene su esfuerzo individual para construir su casa, mejorar su casa y de eso se trata el fideicomiso comunitario de tierra para nosotros. Y es muy interesante. Aquí tenemos un sitio web, si quieren saber más. Y después de esta sesión vamos a compartir materiales con todos ustedes, pero es realmente muy importante. Y para terminar mi presentación, resaltar que el modelo del fideicomiso comunitario de tierra es muy flexible. Puede funcionar en asentamientos informales, con un alto nivel de precariedad, puede funcionar en en un lugar nuevo de viviendas nuevas, junto con una cooperativa para garantizar la formalización de su arreglo relacionado con la tierra. Y por eso estoy tan entusiasmada de presentarles esto, de seguir discutiendo para entender mejor las posibilidades del modelo en cada uno de sus países. Muchas gracias.